Buenos días, o tardes, o noches, según estén viendo esto. Estoy aquí para felicitaros, porque yo soy un hombre culto, hominis culturem, y como tal, hemos de celebrar que el Gran Teatro Falla cumpla 100 años. ¿Cuántos teatros hay que ofrezcan teatro, cine, música, carnaval y un longus etceterum? El Falla ha ofrecido a generaciones de gaditanos todo esto y mucho más. Pero esto no ha sido fácil, no. Vosotros estáis acostumbrados a verlo ahí, en medio de la Plaza Fragela. Pero costó mucho hacerlo. Si me acompañáis, os contaré cómo fue todo esto. El Falla no nació solo. Fue el remate de muchos teatros que había en Cádiz. Fijaos, desde el siglo XVII. Y es que el público de Cádiz tuvo fama en su tiempo de entendido. Los viajeros extranjeros que venían a la ciudad en el siglo XVIII, el siglo en que la ciudad era un emporio comercial admirado por toda Europa, elogiaban el gusto que tenían los gaditanos para el artius scenicum. Tanto sería la cosa que tuvimos aquí un teatro que representaba en francés y un coliseo de ópera italiana. Y tanto gustaba la cosa del teatro en Cádiz, que cuando la ciudad estaba sitiada por los soldados de Napoleón, se discutió en las Cortes de Cádiz si debían seguir las representaciones o no. La respuesta del pueblo fue hacer otro teatro cuando los fanfarrones tiraban bombas, el del balón. Así, el pueblo de Cádiz mantuvo toda esta tradición teatral durante los siglos. El eslava, el cómico, el andalucía, y junto a estos, muchos teatros de verano y muchos teatros circos, que a la gente de entonces les gustaba mucho. Pero entre todos estos teatros, hay uno que nos interesa mucho, porque es el hermano mayor del Falla. El Gran Teatro, que se inauguró en 1871. Era un teatro para los burgueses de la ciudad. Gente que quería en Cádiz un coliseum como los que había en Londres, en París o en Berlín. Este teatro ofrecía espectáculos de ópera principalmente. Pero pasó algo terrible, y es que el 6 de agosto de 1881, cuando llevaba 10 años funcionando, el Gran Teatro se quemó. Así que fijaos en el panorama. El Magnum Coliseum que querían los burgueses había desaparecido en un plis-plas. Pero estos nobles gaditanos no iban a dejar así como así el que la ciudad se quedase sin su gran teatro. Así que el mismo día del incendio se reunieron algunos de ellos y decidieron que en el solar quemado se construiría otro teatro. Pero no fue fácil. Si les hubiesen dicho que iba a tardar 29 años su levantamiento, no se lo habrían creído. Para empezar, estos nobles caballeros crearon una sociedad con acciones por valor de 1.000.000 de pesetas para la construcción. El ayuntamiento les cedió los terrenos y se publicó un concurso para elegir un proyecto de construcción. En 1884 empezaron las obras del nuevo teatro. Las obras fueron rápido, y muchos obreros de Cádiz encontraron trabajo. Pero las cosas empezaron a ir mal pronto. En 1886, los impulsores del teatro se quedaron sin dinero. Los señores que iniciaron el nuevo teatro tuvieron que dejarlo, a pesar de sus buenas intenciones. Y doy fe que algunos de ellos los conocí personalmente, y fueron buenos clientes míos. Se cedieron los derechos del teatro a una institución benéfica, el Asilo Gaditano para la Infancia, y prosiguieron las obras. Pero en 1892 volvieron a pararse. ¿Os imagináis lo que la gente de Cádiz, con su sentido del humor,
dirían de las obras que nunca acababan. Hubo que esperar al siglo XX para que todo se desbloquease. Y fueron otros dos gaditanos de pro, a los que conocí, pues fueron también clientes míos, quienes acabaron el teatro. Uno fue el señor Gómez y Aramburu, alcalde de esta noble ciudad, quien consiguió en 1903 un préstamo de 300.000 pesetas de las de entonces, que era un dinero. Otro fue el señor Cabrera Latorre, arquitecto municipal que se encargó de rematar el teatro. Fue Cabrera quien terminó el teatro en 1905, dándole su estructura actual, y lo que fue más significativo, su fachada de estilo mudéjar. Pero no quedó ahí la cosa, pues el edificio estaba terminatum, pero quedaba un duro trabajo como era decorarlo por dentro y algo muy importante, ni más ni menos que la estructura del escenario. Y para ello se recurrió a un expediente muy gaditano, como fue contratar a carpinteros de dique de la Compañía Transatlántica. Si paseáis por los intrínculos del escenario, veréis que parecen los mástiles de un velero de la época, pero aún más de barco es su techo, pues muchos de vosotros que lleváis años mirando el techo no sabréis o acabáis de descubrir que encima se halla otro espacio que contiene la armadura de la cubierta de la sala. Estos carpinteros lo hicieron como sabían, y le dieron la estructura de la quilla de un barco invertido. ¡Qué bonito homenaje a una ciudad tan marinera! Y fue también entonces cuando se dotó al teatro de las pinturas de don Felipe Abarzuza, pintor gaditano y gran señor, al que conocí y fue cliente mío también. Pintó los óleos del foyer que representan a las 4 estaciones. Don Felipe también pintó el techo de la sala en su famoso paraíso, pero que en realidad representa al Olimpo de los dioses. Fue un trabajo ímprobum, pues Abarzuza lo pintó en trozos de tela en su estudio que luego hubo que unir en el techo. Por fin, tras todo esto, el Gran Teatro se pudo inaugurar el 12 de enero de 1910, con la presencia de todo Cádiz. Lo sé, yo estuve ahí. Ese fue el principio de 100 años de espectáculos. Pero a los teatros les pasa como a las personas, y yo lo sé, que por algo soy doctorum, y es que con los años necesitan arreglillos para ir tirando, y al Falla le pasó lo mismo. La primera tuvo lugar entre 1926 y 1930, con cambios en los sanitarios y suelos. Pero lo más importante fue que se aprovechó para darle al teatro su nombre actual. Al principio se decidió llamarlo Gran Teatro de Cádiz, como el desaparecido por el fuego, pero en 1926 se cambió a Gran Teatro Falla, en homenaje al músico gaditano Manuel de Falla. Puedo decirlo, yo lo conocí y fue cliente mío. Bueno, él no, pero sí su familia. En 1951 hubo otras reformas en el teatro, pero afortunadamente se evitó un gran disparate, pues algunos propusieron cambiar la fachada mudéjar del teatro por una fachada neoclásica. Aunque la gran reforma tuvo lugar entre 1986 y 1990, que obligó a cerrar el teatro. Se hizo de todo para modernizarlo. Se restauró desde la Arum hasta la Cetarum. Pero lo más llamativo fue el restaurar los ladrillos de la fachada, muy estropeados por la humedad de Cádiz, que afecta a tantos clientes míos. Cuando acabó esta reforma, el teatro se reinauguró en octubre de 1990 con la presencia de la Reina Sofía. Y hasta aquí llegamos preparados para los próximos 100 años y más. Y es que el Gran Teatro Falla es una joya. Tiene 2.570 metros cuadrados, 1.214 localidades y un escenario de 25 metros y medio de fondo por 18 de ancho.
obras y espectáculos que no pueden ir a otros sitios de España pueden venir a Cádiz. Si esto no es una joyarum. Y como dijo el clásico, a tal honor tal señor. O mejor, qué buen vasallo si hubiese buen teatro. O año de bienes teatrales. Bueno, da igual. Lo que quiero decir es que un teatro así se merecía buenos artistas. Y en estos 100 años han sobrado. Y eso que al principio no podía actuar cualquiera, pues los empresarios que arrendaban el teatro en los primeros años tenían prohibido expresamente traer espectáculos populares. Pero esto cambió cuando se hizo cargo en 1921 don Emilio López del Toro, que cambió estas condiciones. Fue él quien introdujo el cine en el Falla y empezó a meter flamenco y otras artes. Pero el teatro se dedicaba mayoritariamente a la música clásica. En los años 30 se introdujeron otro tipo de espectáculos menos selectos, incluyendo payasos y combates de lucha libre. Tras la Guerra Civil, el teatro acogió lo que gustaba entonces, como la copla y la zarzuela. El teatro era para todos, estaba claro, como lo demuestra que a partir de 1949 se empieza a celebrar el concurso del carnaval. Desde entonces, y exceptuando el periodo de cierre por la reforma de los 80, el carnaval no ha faltado ni un año. También venían teatros y conciertos con todo tipo de música, pero a partir de los años 60 cada vez había menos espectáculos. Y es que el Falla se centró cada vez más en su función de cine comercial. Aún así, a partir de 1975 fue el escenario de Alcances, el Festival de Cine de la Caracola que fundó Fernando Quiñones. La cosa cambió en el año 1984. El ayuntamiento recuperó el teatro y empezó a gestionarlo directamente. Tras la Magnus Reformarum de finales de los 80, volvió a su primitiva función de representar obras y música. Y esto ha dado de sí este centenario fallensis. Gracias por haberme acompañado. Y ya sabéis, haced que este orgullo de la ciudad cumpla los siguientes 100 años. Y me tengo que ir, que me acaban de avisar que a la tía Norica le ha cogido un toro y tengo que visitarla. Pero esto es otra historia. Buenos días, o tardes, o noches según hayáis visto esto. ¡Feliz Falla!